Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, debo agradecer la invitación para participar en este curso en el que han participado como profesores, como expositores, colegas muy acreditados. Alguien tiene por ahí su micrófono encendido y se oye un eco. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, eh, me da mucho gusto estar con ustedes y ya el tema para el cual me requirieron, que es un tema grato para mí, son los antecedentes de la independencia de México. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, Sí, doctor, muy sí bien. se escucha. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar antecedentes de la independencia de quién y qué independencia. Bueno, es una independencia de México. México como nación, en realidad surge tardíamente, precisamente con la independencia, pero hay antecedentes clarísimos, porque la independencia se concibe, la independencia política, que es a lo que nos vamos a referir, eh, tiene sentido cuando se refiere a una comunidad política, a una entidad política o algo que se gesta como identidad política y que reclama un gobierno propio, un buen gobierno en términos tradicionales. ¿Verdad? Es una demanda vieja en muchas organizaciones políticas, no necesariamente estados nacionales, pueden ser estados internacionales o multinacionales, como fueron las monarquías eh, imperiales, pero la independencia es la demanda de buen gobierno, solo se concibe en función del sentido de pertenencia eh, a una comunidad identificable por su pasado histórico compartido, o que se va gestando como pasado histórico para llegar a un presente en el que se reclama la identidad política independiente. Esto implica conciencia histórica, es decir, el sentido de un pasado propio de una comunidad en la que se vive, de la que se participa. Y debemos advertir que en lo que hoy es México, en este territorio y en la sociedad o sociedades que lo habitaron, pues ha habido esa conciencia histórica muy clara desde temprana época, desde la época novohispana plena, cuando se era una parte de los dominios de la monarquía española, pero había un sentido de identidad como pertenencia a una parte específica de esa gran organización política, percibida a veces como tal, pero se tenía ese sentido de pertenencia, se sentía que se habitaba en un país que tenía un pasado propio. La prueba está en obras históricas importantes que vemos surgir ya desde fines del siglo XVI. Tenemos, pues, las historias, las crónicas que van haciendo las órdenes religiosas, pero tenemos manifestaciones de ese pasado propio, hecho consciente y participable en obras que se destinan al público o a quienes puedan acceder a ellas, ya muy claramente a principios del siglo XVII. Miren, por ejemplo, una obra como la Monarquía Indiana de Fray Juan de Torquemada, el franciscano, el título Monarquía Indiana. Claro, se refiere a la gran organización, sobre todo de la gran provincia franciscana, sí, pero es una historia que implica a distintos actores y sobre todo a los actores políticos y va al pasado anterior a la llegada de los castellanos, de los españoles, de los propios religiosos y llega hasta el presente de sus días, ¿verdad? Hacia 1600
XV. Es una obra maravillosa que trata de advertir esa organización de una monarquía indiana que tiene su principal foco en lo que es Nueva España, alrededor de la Ciudad de México, la ciudad que le va a dar nombre al país, independiente, y con todos esos elementos interpretados como algo propio, inspirado en testimonios que han elaborado los propios miembros de la orden religiosa. Está la historia eclesiástica indiana, ¿verdad?, de Mendieta, que se dice que plagió, no plagió, la utilizó porque no había el sentido de la propiedad intelectual, y finalmente era crónica hecha por los cronistas de la orden de religiosos. Pero hay esa identidad. Tenemos por parte de los descendientes de nobles o de notables, de supuestamente monarcas ante indios, como se les llamó a los habitantes de estas tierras, pues anterior a la llegada de los españoles, en las obras de de don Fernando Alba Izlizóchitl, en las distintas relaciones, 13 relaciones, varias relaciones que escribió sobre la historia de la nación chichimeca, así se llama, nación como colectividad con su propio pasado, y que culmina en una obra sintética, que le llamaron ya los editores, Compendio Histórico del Reino de Texcoco, que termina con una 13ª relación en la que narra, por enésima vez, porque lo narró muchas veces, repitió esa obra en distintas versiones, pero a esta le dedica especial parte la llegada de los españoles y la propagación del cristianismo. Esta 13ª edición narra ya la historia, pues, de la conquista, la ocupación de los españoles, el adueñamiento y la evangelización y la situación dramática, cruel que sufrieron los señores naturales en la conquista y después cuando acompañaron forzosamente a Cortés a la funesta, tremenda expedición a las Cibueras. Todo esto implica que hay un sentido de pertenencia a una comunidad política desde el punto de vista de los castellanos, abarcándolo todo en la historia eclesiástica indiana, ¿verdad? Y tenemos la otra, la de Alba Izlizóchitl, y tendríamos otras intermedias que ver ahí. ¿Pero qué quiere decir? Que Nueva España, una vez organizada como tal, que esto empieza en el siglo XVI, pero está en su plenitud en el siglo XVII, pues es un país con pasado propio. Y este pasado propio es muy importante para advertir la idea de una comunidad que va logrando desarrollo y va impregnándose de situaciones problemáticas y positivas a través del tiempo, va creciendo, se va modificando y va a llegar a ser una comunidad que reclame la independencia frente a la gran organización de la monarquía indiana. Entonces, los antecedentes de la independencia de México deben contemplarse, deben verse y deben explicarse a través de este sentido de pertenencia a una entidad histórica que se va sintiendo como propia en sucesivas generaciones. La vamos a tener muy claramente ya en las últimas, en el siglo del esplendor, como le llamaba Pedro Enrique Sureño, también el doctor Gauss, haré una alusión a él después, que se siente como propia, ¿verdad? La historia antigua de México, de Francisco Javier Clavijero, es el reclamo de una historia propia, cuando los jesuitas son expulsados en 1767 de los dominios de la monarquía española por una decisión de Carlos III, y salen de la tierra propia de la que los vio nacer, en la que vivieron, hicieron su obra, y van a tierras extrañas, se exilian en Italia,
ahí están, la versión de esta historia, pues también está en italiano, ¿verdad? En original italiano de Clavijero. Y ahí, pues, Gauss, José Gauss, este espléndido filósofo, gran catedrático, un hombre que hizo mucho por la cultura hispanoamericana, advertía que así como había una España peregrina a la que él pertenecía, la España que salió de España por obra de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Pues él ve en los jesuitas exiliados un México peregrino. Hay un sentido de la mexicanidad muy claro en Clavijero y en otros jesuitas que han salido de aquí, de aquellas tierras novohispanas, y es un sentido de patriotismo, el pertenecer a una patria, a un lugar de origen, con sus características, con su sociedad. El patriotismo es un sentido de pertenencia positivo. Pertenezco a esta realidad social, cultural, que es la mía, que es mi patria, es el terruño, es la sociedad que la rodea, las características que tienen, que no hay que confundir con el nacionalismo. Porque claro, hay patriotismo y nación. Yo pertenezco a México, donde hay, decían, varias naciones, ¿verdad? Está pues la nación indígena, la nación chichimeca, el sentido de pertenencia a una entidad sociocultural, pero que conviven e integran una comunidad política diversa. Esto es lo característico también de las monarquías conquistadoras, de las monarquías, que hay distintas nacionalidades, puede haberlas dentro de sus dominios, a cada una tiene su sitio, es aceptada de cierta manera o también rechazadas. Hay que tomar en cuenta lo que pasa en España con los judíos, con los moros, ¿verdad? Cuando se les considera extraños y se les expulsa, enemigos, todo esto, pero la característica, el patriotismo como sentido de pertenencia es un sentimiento positivo. El nacionalismo es un sentimiento excluyente. Y eso va a surgir precisamente cuando se trata de identificar nación en un sentido muy estricto con organización o Estado nacional. Eso vendrá después. Pero el sentido de patriotismo pues es muy claro en distintos grupos sociopolíticos con su estatus propio dentro de la monarquía española, que se va haciendo cada vez más difícil sentirse perteneciente a una entidad política, ¿verdad? Sin ser excluido. Miren, por ejemplo, Alba Isplizóchitl narra en el compendio histórico, en la 13ª relación del compendio histórico de Historia de Texcoco, el prendimiento y las palabras de Cuauhtémoc cuando cae Tenochtitlan en agosto, el 13 de agosto de 1521, ¿verdad? Cuando dice cómo Cuauhtémoc cae, lo llevan prisionero ante Cortés y le dice que no ha podido hacer por su patria lo que tenía que hacer, que es su prisionero, que lo mate con el cuchillo. Entonces Cortés lo consuela y le dice que le hable a la gente, que todavía seguía peleando, ya la ciudad agotada. Y entonces Cuauhtémoc sale a hablar a la gente y se rinden, viene el silencio, y entonces dice Isplizóchitl esto, ¿verdad? En 1600 y pico, antes de 1640, dice, y fueron llegando todos a consolar a su rey. El rey de los vencidos era Cuauhtémoc. Bueno, decir esto, ¿qué les voy a decir? En 1640 era imposible, porque ya se habían prohibido todas las manifestaciones de lealtad patriótica, de lealtad política a otros reinos. Cuando España estaba en guerra con Portugal y con Cataluña en los años 1640, acuérdense ustedes que esa década es donde se prende a mayor parte de portugueses,
se les hace auto de fe a muchos por judaizantes, etcétera, etcétera. Se endurece la autoridad política contra actores sociales y políticos que antes se aceptaban. Entonces, este patriotismo va a estar presente y va a estar formando un sentido de pertenencia a lo largo de muchos años, ¿verdad? Y vamos a ver la evolución de ese sentido de pertenencia en relación con el comportamiento, con las disposiciones de las autoridades políticas. Por ejemplo, hacia mediados del siglo XVIII, ¿verdad?, el siglo del esplendor en México, como le llamó Enrique Sureña, vamos a ver, es el siglo del esplendor en muchos sentidos, vemos cómo llega una real cédula de Felipe V, ya, de la dinastía Borbona, 1742, llega una real cédula en que se le ordena a las autoridades máximas, al virrey, ¿verdad?, que mande a hacer una relación clara de la extensión del territorio de Nueva España, que comprendía entonces directamente 6 obispados, comenzando por Oaxaca, Yucatán y Chiapas pertenecían en ese momento como obispados a Guatemala, Oaxaca, Puebla, México, Guadalajara, Durango y Arizpe, bueno, que lo mande a hacer y que informe los habitantes, el territorio, los habitantes, lo que se distribuye, lo que producen, y varios datos de gran importancia para la historia económica: cómo están administrados los sacramentos, a quiénes, cómo se les administran, y los que se encargan de ejecutar esta real orden, que está Villaseñor y Sánchez y Alcocer, un señor, dos funcionarios importantes, luego queda en manos de Villaseñor y Sánchez. Lo que hacen es una relación de esto, pero agregan una pregunta muy interesante al cuestionario que van a mandar por vía de esta relación por cordillera, es decir, se envía el documento a una alcaldía mayor, a un obispado, ahí lo copian y tienen que enviarlo al siguiente, así circulan las cosas por cordillera. A un curato, llega al curato, el cura o el vicario que está ahí lo copia, lo pone en el archivo para ejecutarlo, lo copia y manda el original a la jurisdicción siguiente. Villaseñor y Sánchez agrega una pregunta muy interesante: ¿qué imágenes se veneran en cada lugar y de cuánto tiempo atrás? Esto es muy interesante porque en una sociedad católica, donde la religión cristiana está organizada de determinada manera, solo hay un Dios verdadero al que adorar, ¿sí?, 3 personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero la religión católica tiene un ingrediente muy interesante, muy humano, que son los santos. No son divinidades como Dios, no es la divinidad, no, son intercesores ejemplares, seres humanos que con su entendimiento y su voluntad han realizado actos notables, tan es así que se les ha santificado, canonizado. Y esto es muy interesante porque es un ingrediente del sentido de pertenencia a la sociedad cristiana católica. Si ustedes
se dan cuenta, en Nueva España hay muy pocos santos. Es más, no hay un solo santo propio canonizado a lo largo de la época colonial. No hay un solo personaje que haya vivido en el mundo como parte del mundo, que por sus obras haya sido reconocido por la Congregación de Ritos de Roma y luego por las autoridades españolas o antes, ¿no? Hay beatos, ¿no? Aparicio, hay San Felipe de Jesús, que después se decía desde entonces San Felipe de Jesús, pero es el beato. Se prohibía, hubo distintas disposiciones en que se prohibía decirle santo o santa o santo a una figura que no hubiera sido canonizada. ¿Qué hacen los novohispanos? Todos pertenecientes a un mundo católico donde la elevación a dignidad de santidad era importantísima para mostrar el sentido de privilegio, de distinción que se tenía en ese orbe católico. Pues, a falta de santos, vírgenes y cristos, es decir, figuras clarísimas que ya no necesitan ser canonizadas. Entonces, la Virgen se aparece en distintas figuras, en distintas advocaciones, en distintos lados. Los santos cristos, los cristos, suelen aparecer milagrosamente en comunidades pequeñas o grandes y manifestarse a través de una figuración extraordinaria. Por ejemplo, el Fénix del Amor, el Cristo de la Piedad, el Señor de la Piedad, pues aparece en un leño que están quemando, ahí unos miembros de una congregación de rancheros, y a la hora en las llamas aparece la figura de Cristo, que bueno, se le cuida, se eleva el santuario, y ese santuario pues ya se eleva a nivel de curato en el siglo XVIII. Estas advocaciones son muy interesantes porque si no las atiende la Iglesia como organización del culto, pues se les organizan, como quien dice, una santidad informal. Entonces tenían que estar atentos y en un momento dado restringirlas, canalizarlas, en un momento dado muchos lugares pequeños, como La Piedad, un lugar de Aramutamillo, en Michoacán, pues llega a ser parroquia, porque no pueden contener el hecho social de la devoción. Entonces, hay un complejo de realidades culturales que está alimentando lealtades y sentidos de pertenencia. Entonces, junto al sentido de pertenencia político, que no se impugna la autoridad del rey, pese a muchas situaciones crueles, pero sí hay sentidos de lealtad que están ahí a flor de tierra y que en momentos de desorganización o de desquebrajamiento del tejido político-social pueden significar polos de acción coherente contra autoridades políticas. Esto es muy importante. Creo que la organización del culto católico es muy importante. Hay que tomar en cuenta que la geografía administrativa, económica de nuestro país, que en su momento fue Nueva España, pues realmente la corta la Iglesia, la define la Iglesia. ¿Cómo? Los territorios de las órdenes evangelizadoras. A esto se sobrepone el territorio del clero diocesano, el territorio episcopal, los obispados. Dentro de los obispados, las parroquias. Dentro de las parroquias, los distintos santuarios, capillas, devociones, que todo está administrado jurídicamente. El catolicismo es una religión muy jurídica, pues el Papa está en Roma donde está el derecho romano, ¿verdad? Por eso yo digo en son de chunga, aunque Dios está en todas partes, el Papa no está en Chiconcuac, está en Roma, donde tenía los instrumentos y la tradición del Imperio Romano.
Eso es muy interesante y uno ve los confesionarios, uno ve los manuales pastorales, están impregnados de esa normatividad eficiente que es el derecho romano. Es una religión muy de abogados, el catolicismo. Bueno, todos estos ingredientes se entretejen en el sentido de identidad política. Y para que esta identidad política funcione como identidad administrativa, política y social dentro de un régimen político mundano, pues es necesario que la autoridad política, los monarcas, tengan ciertas prerrogativas en materia de religión. Y desde un principio, ya en el siglo XVI, se da, a principios del siglo XVI, pues se define el regio patronato indiano. Al rey se le cede el cobro y administración de los diezmos, que tiene que dedicar esos recursos al gasto del culto religioso, a la evangelización y a todo lo que haga falta para la conversión de los naturales y el mantenimiento dentro de la fe de los fieles católicos, sean de la calidad que sean, dentro de ese orden cristiano. Y esto es muy importante porque, claro, hay un acuerdo. Si tú no vas a ser el jefe de la iglesia, sí, pero vas a tener, le dicen a los monarcas, una prerrogativa importantísima. Tú vas a tener el derecho de investidura, de hacer la proposición de quiénes van a ser los titulares, príncipes de la iglesia, los obispos. ¿A quiénes se va a beneficiar como curas o autoridades locales dentro de ese orden? Este regio patronato. Pero tú vas a administrar los bienes de los cristianos que habitan esas tierras, las rentas que pagan por vía del diezmo. Y entonces, esta organización es muy importante porque los diezmatorios son en realidad áreas de producción política, de producción económica para poder cobrar el diezmo sobre qué productos pagan diezmo, cuáles no. Toda esta organización que está entretejida con la organización estatal. Estado e iglesia participaban de la autoridad, pero claro, la primera mano la va a ir teniendo, desde luego, la autoridad política. Sí, el Papa es la autoridad soberana del orden cristiano, la autoridad espiritual, pero para que el orden espiritual sea bueno, sea válido, sea eficiente, se necesita que el encargado de las cuestiones mundanas, que es el monarca, pues ponga los elementos. De ahí la importancia de estos acuerdos. Si el monarca es la regia potestad, sí, pero la regia potestad dentro del orbe cristiano. Y hay un choque entre la hierocracia, es decir, los sacerdotes, los ministros del culto, cuando no se ponen de acuerdo. Por eso hay que ponerlos de acuerdo. Entonces, el clero diocesano, el perteneciente a los obispados directamente a la Santa Sede, está, claro, directamente ligado a Roma, pero a través del patrono de la Iglesia. Ahora, esta situación es problemática. Bueno, las órdenes religiosas tienen su problema, tienen su general en Roma, entonces siempre hay ese temor de que la orden religiosa está muy al margen de las autoridades políticas inmediatas de los reinos, pero pues van teniendo su lugar, van teniendo su acomodo, aunque van tejiendo también su propio sentido de identidad, su propio sentido de pertenencia. Tomen ustedes en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la memoria histórica, lo que significan las crónicas de las órdenes religiosas. La historia propia de cada orden como comunidad, como entidad, que tiene sus propios héroes. Ustedes ven las crónicas religiosas de los siglos XVI, XVII, sobre todo XVIII, pues van viendo la relación de los hechos, llegaron cuando, llegaron los agustinos, tal y tal,
Pero al final de estas crónicas siempre hay una enumeración de los miembros de esa orden y se destaca aquellos que se han manifestado como más capaces, como privilegiados por sus méritos en la cristianización, en la cristiandad también. Entonces, este orden monárquico es un orden muy complejo que en momentos de conflictos de autoridad hay que cuidarlo y hay que tratarlo con mucha atención. Una sociedad corporativa como la novohispana está llena de actores sociopolíticos, socioculturales, que son en realidad ámbitos de autoridad, es decir, de lazos de relación y de dominación que tienen que estar coordinados por las autoridades políticas. Por eso hay un virrey en Nueva España, que es el alter ego del rey, que es vicepatrono de la iglesia, ¿verdad? En estas tierras, así como el rey es patrono, ¿verdad? El virrey ejerce el vicepatronato. Hay conflictos de jurisdicción cuando la iglesia, pues que tiene el contacto inmediato, cotidiano con los cristianos, porque no se concibe, no se acepta a nadie si no es porque pertenece a la iglesia católica. Los herejes, los judaizantes, son rechazados, se les saca de la comunidad política. Cuando hay conflictos entre la jurisdicción eclesiástica y la jurisdicción real, siempre hay mecanismos para que la jurisdicción real quede triunfante en el ámbito inmediato. Hay recursos cuando, por ejemplo, es castigado una persona, se le obliga a pagar un diezmo que no debe pagar, o se le impide, incluso hasta excomuniones menores, se apela a la audiencia o a las autoridades, a la justicia real, por el llamado recurso de fuerza, que es: yo como súbdito del rey de España, que es mi señor natural, es un sentido muy pactista, muy medieval, acudo a mi amo y señor natural para que me quite la fuerza que están ejerciendo sobre mí, es el protector. Y entonces ese recurso de fuerza lo vemos operar, incluso se levantan las excomuniones durante un tiempo hasta que no se defina si el señor era efectivamente o no hereje. El recurso de fuerza es como una, ahora que está tan de moda, una suspensión provisional, ¿verdad? Hay una disposición de la autoridad, pero dice: no, espérate, vamos a ver si no daña, y en lo que, y sin juzgar del fondo del asunto, si tiene o no razón, por lo pronto tú no puedes actuar porque el rey lo está protegiendo, la justicia real lo está protegiendo, hasta no se cumplan determinadas formalidades. Entonces, es una situación muy compleja que se va a ir revelando, y los actores de esas sociedades, los actores heterogéneos, que son muy distintos, pero que obedecen a sus propios ámbitos de autoridad, empiezan a inquietarse y se van inquietando más a medida que predomine la autoridad política secular. Esto es muy claro en la época borbónica, más racionalista. Es clarísimo, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XVIII, no se diga, bueno, pues con un monarca como Carlos III, que llega, rey de las dos Sicilias, que llega a el poder real en los dominios españoles, de los enormes dominios españoles de la monarquía hispánica católica. Llega en 1759 y hay más un sentido de la eficiencia inmanente, que han desaparecido ya ciertos movimientos, ciertos estados espirituales que favorecían más la acción evangélica. Cada vez hay más
sentido de la realidad inmediata como objeto de la autoridad política. Y bueno, pues empieza a haber conflictos, empieza a haber oposiciones entre organizaciones muy eficientes en la acción evangélica y también en la acción administrativa. Las órdenes religiosas son grandes administradoras. No se diga los jesuitas, que es la última orden que surge como orden de la Contrarreforma en el siglo XVI, que incluso ustedes se dan cuenta, los jesuitas no usan hábito, como los agustinos, como los franciscanos, como los dominicos, estas enormes ropas que significaban pues un traje humilde de mendigo, mendigos en sus conventos, muy bien, lo que sea, pero tenían, los jesuitas usan pues un traje de clero secular, una sotana negra. Es una orden que está perdonada o que no está excluida del derecho del coro, ¿verdad? No tienen que estar cantando las horas, no tienen que andar en el mundo. Es una orden que surge para andar en el mundo de la reforma, haciendo la contrarreforma, pero con los mismos elementos de racionalidad económica y eficiencia y de poderes de convencimiento. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pues era un militar que hacía ejercicio y también hace ejercicios espirituales para ser eficiente en la lucha en el mundo. Entonces, esta orden sí se presenta como un obstáculo, va siendo muy mal vista en Francia, son expulsados en Portugal, y en 1767 son expulsados en las mismas fechas, en la misma fecha, de los dominios de la monarquía española. Hay movimientos de protesta, es como van a sacar, es una orden que ha estado educando a las élites, que ha estado haciendo una acción misional ejemplar en lugares desolados como el norte, como California, etcétera, etcétera, Baja California, por ejemplo. Entonces, hay este sentimiento de protesta, hay este sentimiento de descontento, y se va a ir dando y se va a ir manifestando a medida que la imposición de las disposiciones de la autoridad política lesionen, alteren intereses locales, organizaciones locales. Eso es tremendo. Claro, la expulsión de los jesuitas fue fulminante. El sentido de pertenencia a los lugares donde desarrollaban su labor universal se manifiesta en obras como las que les mencionaba de Clavijero, la historia antigua de México. Entonces hay un México peregrino. Decía Gauss que la idea de un país, de una nación, no se realiza en el territorio nacional siempre. La prueba estaba de este México peregrino que anduvo por Italia con los jesuitas, como estaba el sentido peregrino de la España peregrina entre muchos de los republicanos españoles, ¿no? Este sentido de identidad se va a ir radicalizando a medida que se afecten las posibilidades de la organización político-social de los países, de aquellas entidades geopolíticas que están lejos del monarca. Y lo que tenemos nosotros ya como antecedentes de la independencia de México, hay que fijarse en qué se puede considerar antecedentes de independencia. Bueno, pues en aquello que reclama una entidad y una organización propia frente a la organización política a la cual se pertenece como monarquía, como entidad abarcadora, pero a la cual se le reclama que está dañando a sus súbditos. Y se ve muy claramente en unos testimonios interesantísimos
que podemos considerar como antecedentes de la independencia, ¿verdad? Hacia finales del siglo XVIII ya clarísimamente. Claro, hay manifestaciones anteriores, relaciones de agravios, pero unas manifestaciones que tienen un sentido político muy claro son las famosas representaciones. La representación es un documento muy interesante porque es una referencia directa a la autoridad, que ha dispuesto alguna cosa que los súbditos consideran impropias, dañinas. La representación se caracteriza por su nivel de respeto y de argumentación. Por ejemplo, una representación muy interesante es aquella que se da en 1772 por parte de los obispos, ¿verdad?, del Arzobispado de México, después del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que se celebra en 1771-1772, por disposición real, por una disposición de Carlos III, el Tomo Regio, que se dice cómo se ha de celebrar. Es un documento muy racionalista que exige una conducta rigurosa, racional. La pone en práctica pues el gran arzobispo de México, Lorenzana, y el Tomo Regio es muy duro. Se realiza el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que no fue aprobado ni en España, menos en Roma, pero que tuvo una influencia tremenda. Está unos 4 años después de la expulsión de los jesuitas. Está señalado por muchas manifestaciones de inconformidad de una sociedad cada vez más organizada, cada vez más compleja y cada vez más consciente de su distancia con respecto a la metrópoli. Eso ya se venía viendo muy claro en el siglo XVII. Hay que ver, por ejemplo, las manifestaciones de don Carlos de Sigüenza y Góngora, este gran novo hispano, ¿verdad?, del último cuarto de finales del siglo XVII, pues su libro Astronómica y Filosófica, una obra científica que tiene un reclamo frente a lo que decían los científicos europeos, ¿verdad?, Padre Quino, lo que sea, pero un sentido de rechazo a la arrogancia de los que venían de otros lugares a tratarnos de enseñar incluso ciencia. Decían que esa discusión sobre el cometa de 1680, que todavía en el Padre Quino está cargado de todo ese sentido supersticioso, y Sigüenza y Góngora pues habla como científico y dice, pues no, yo aquí, este sentido de identidad que se da en los niveles político-administrativos en esta relación difícil, siempre operante, delicada, de la autoridad eclesiástica con la autoridad política. Los obispos, al final del segundo concilio, cuando ven ya las disposiciones que se derivan del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, pues le dicen al monarca en una representación que se llama Puntos Cardinales. Dice, todo lo que se ha dispuesto aquí, desde el principio del concilio, es inaplicable, resulta absurdo frente a la realidad de la cual nosotros somos responsables. Ya es el sentido de la autoridad, sí, con todo respeto, pero crítica. Usted está hablando de que no llevemos para visitar nuestras diócesis, que no llevemos cama, que no hagamos esto, que no llevemos... Usted está creyendo que es una diócesis de la península ibérica, donde pueden recorrer, las distancias son mínimas, pueden llevar mulas bien comidas, hacer relevos en el próximo pueblo. Aquí tenemos que caminar leguas y leguas desiertas para llegar al próximo pueblo, donde no sabemos qué vamos a encontrar.
Tenemos que examinar situaciones que no están reguladas ni están arropadas por un orden urbano como lo están en Europa. Tenemos que ver situaciones de contradicción entre distintas castas. Tenemos que ver gente que está pagando tributo, gente que está pagando cosas que allá no pagan. Tenemos que ver una población abundante, heterogénea, dispareja. Bueno, eso es una representación. La representación dice, sí, acatamos la orden, pero no se puede cumplir, ¿verdad? Eso de ahí viene, obedézcase, pero no se cumpla, no, pues aquí es muy real. ¿Por qué razones? Te las voy a representar, te las voy a poner en evidencia. Se endurece esta política por la susceptibilidad enorme que van teniendo las autoridades regias en la península y en todas partes frente a la Iglesia, que es la que tiene más autoridad, más juego de acato, más poder de dominación sobre la sociedad, porque convive cotidianamente con ella. Y la susceptibilidad es enorme. Si ustedes leen, por ejemplo, la novísima recopilación de leyes de Castilla, promulgada por Carlos IV en 1804, ¿verdad?, para modificar la nueva recopilación de 1567, bueno, con muchas cosas que se habían venido disponiendo en autos acordados, etcétera, etcétera, lo que van a ver es cómo hay cantidad de disposiciones nuevas, sobre todo por parte de los monarcas españoles y sus ministros, que denotan el miedo, el temor, el alejamiento a una sociedad que no están dominando. Por ejemplo, una cosa muy interesante es en la recopilación, en la novísima recopilación que estuvo vigente en México, que dejó huella. La nueva recopilación la de Felipe II tenía 9 libros, la novísima recopilación tiene 12. Las disposiciones nuevas suelen ser disposiciones prohibitivas de la enseñanza de ciertas cosas, que no se enseñe derecho en los seminarios, que no se enseñe tal cosa. Y luego en la cédula en la que promulga Carlos IV en 1804, esa disposición dice, todo el derecho patrio, así le llama, de la gran patria monárquica, solo se enseñará por 2 documentos. Las leyes de partidas de Alfonso X el Sabio, imagínense ustedes una disposición de principios de la segunda en los 1260 y tantos, 64, 65, y por las leyes de esta recopilación. Solo el derecho real. Cuando en todos los dominios españoles se había hecho un derecho consuetudinario adecuado, que se había recopilado en la recopilación de leyes de indios hasta donde podía recopilarse, pero había muchos usos, costumbres, disposiciones de los autos acordados de las audiencias que estaban ahí. Entonces, pues ese derecho que se enseñaba era un derecho pues, que no tenía mucho que ver con muchas realidades locales. Bueno. Y se teme mucho a la crítica que se hace por parte de la sociedad letrada, que buena parte de esta se formaba precisamente en los seminarios y en los colegios de las órdenes. Y en 1795 ya en la época de Carlos IV, hay una real cédula en la que se dispone que todo lo relativo al clero se va a regir por las leyes de un nuevo código que se estaba realizando, se estaba escribiendo en la península. De ese nuevo código solo se escribió el libro primero, que es el relativo a la Iglesia. Y de acuerdo con ese nuevo código, se abolía el fuero personal del clero. Esto es muy importante, porque el fuero personal significa
que la persona de los miembros de la Iglesia quedaba abolido tratándose de delitos de lesa majestad, delitos gravísimos. Entonces, que cualquier autoridad secular, cualquier alcalde, corregidor, podía prender y llevar a la cárcel, ante las autoridades, a un miembro del clero. Un miembro del clero que antes estaba sometido solo a las autoridades de su fuero, del fuero eclesiástico. Entonces es cuando surge para mí lo que es la primera representación clarísima como manifestación de sentido, de diversidad frente a la autoridad política metropolitana y en general la autoridad política de la monarquía española. La famosa representación sobre la inmunidad personal del clero que escribió Manuel Abad y Queipo, que era juez de capillanías y obras pías en el obispado de Michoacán, por mandato del obispo de Michoacán, del obispo San Miguel. Esta representación es interesantísima porque con todo el respeto le señala al monarca pues, el error gravísimo en el que está incurriendo, porque dice, ya se han dado manifestaciones de destrucción de la constitución monárquica, de una monarquía, cuando se ha arrasado al clero. Una monarquía, esto es muy interesante, implica un sentido de pacto político. Las monarquías son pactos políticos entre los estamentos, grupos importantes con significado político de una sociedad, que es el clero, la aristocracia y la burguesía, con el rey, para disponer cosas de impuestos de orden político. Dice, y cuando tú te deshaces del clero, y lo sometes en función de una autoridad absoluta a la acción de un alcalde borracho, malafamado en su jurisdicción, pues le estás faltando el respeto. Y en muchos lugares de Nueva España, la única cara blanca que representa directamente a las autoridades metropolitanas, pues es la del cura, que es el que está en contacto cotidiano, o los vicarios, o que están en contacto cotidiano con la sociedad. O vas a provocar que la gente se levante o que le pierda el respeto a esta autoridad, con lo cual pierdes tú la autoridad. Si se levantan, porque se levantan contra tu orden, pero si le pierden el respeto, le pierden el respeto a la única autoridad real presente en muchas localidades. Y le cita a Montesquieu, ¿verdad? Le dice, pues una constitución monárquica es una constitución en que están los tres estados, de verdad, la nobleza, ¿verdad? El clero, la nobleza, la iglesia, clero y burguesía. Entonces le tumbas un elemento que en los lugares alejados, sobre todo en los lugares de los dominios americanos, el factor actuante más poderoso, más directo, es precisamente el clero. Ten cuidado. Y bueno, si ustedes se fijan, lo que ocurre en 1810 es que gran parte de los líderes insurgentes son sacerdotes, son miembros del clero. Vamos a ver algunas cosas. Entonces, este ya es un antecedente muy claro. Ustedes lean estas representaciones, las reprodujo José María Luis Mora en sus obras sueltas, escritos del obispo Abad y Queipo, dice, porque son muy interesantes para entender ciertas cosas que pasaron en Nueva España y que pasan en el México independiente. Hay otra representación interesantísima, esta sí de alcances concretos, más generalizados, porque hirió intereses económicos de distintos grupos organizados,
que es la famosa disposición de diciembre de 1804 sobre la consolidación de vales reales, ¿verdad? Una real cédula que dice, pues, le dice a la iglesia era una gran administradora. ¿Por qué? Pues eran comunidades organizadas de distinta manera, tanto en las órdenes como en el clero secular, con un manejo racional administrativo. Entonces, tenían capitales muy importantes, obras pías. Es decir, ¿qué es una obra pía? Pues es una especie de fideicomiso, ahora es un fideicomiso, un capital de afectación que se entrega a la iglesia. Esto lo ha trabajado muy bien la doctora Gisela von Boveser, ¿verdad? Se entrega a la iglesia un capital para que lo administre bien, para que se realicen rogativas, misas a favor del alma de quien cede esos capitales, para que se mantengan capellanes pagados con los fondos. Tenía la iglesia, pues, capitales en administración que movía prestándolos en bancos de avío, por los cuales circulaba el crédito, y también tierras en censo. En realidad era menos esto, pero en fin. Pero la cédula es tremenda porque es, mira, realiza los créditos que tengas, haz que te los paguen los deudores, pero ya vende los bienes que tienes en censo, que tienes por sesión, y me pasas el líquido, el capital, el dinero líquido. Andaban siempre muy apurados de centavos. Entonces me lo pasas y yo te voy a dar vales reales, que son unos títulos de crédito que te van a producir un interés maravilloso. Te vas a hacer un rentista del poder político privilegiado. Sí, chucha, ¿cómo no? Pero entonces lo que le hacen ver, bueno, Abad y Queipo hace una representación por los labradores de Michoacán, por otros. El Tribunal de Minería, por ejemplo, en México, le encarga una representación a el señor don Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, que estaba aquí en México, la hace. Todos van haciendo representaciones, haciéndole ver al monarca que lo que está haciendo es ahogar la economía novohispana. ¿Por qué? Oye, no hay una cantidad de circulante como para que se realicen los créditos. Nadie va a poder pagar. No hay una cantidad de circulante como para vender los bienes. Lo que estás es matando a la gallina de los huevos de oro por sacarle la huevera, que es una huevera chiquita, pero que produce mucho, y no vas a lograr un centavo, y lo que vas a hacer es un desastre. Una cosa como lo que pasó en la depresión de 1929, ¿verdad? Que se ponen a cobrar todo y pues no hay dinero, no hay circulante. ¿Qué hay? Embargos, hipotecas, que se revelan en embargos. Entonces, eso sí produce un malestar. Estas representaciones las publicó Masai Sugawara, un historiador. Todas estas son interesantísimas, donde con el respeto propio de las representaciones se le dice al rey: estás regando el tepache, estás haciendo un desastre. Y bueno, eso lleva ya a un malestar, a una oposición generalizada, claro, de grandes empresarios, y también de los pequeños empresarios, que también dependían de la cadena crediticia productiva de los grandes empresarios. Y luego vendrá, pues, la crisis tremenda de la monarquía española. 1808, Napoleón, que es un perfecto descreído, él dice: yo he dominado con el pueblo. Donde es católico, soy católico. En Egipto, donde son islamitas, soy islamita. En Italia, donde son fanáticos, he sido fanático. En donde son ultramontanos, he sido ultramontano. Yo no me opongo a lo que el pueblo quiera religiosamente, pero sí lo domino. Entonces, no, aquí
la situación se volvió álgida porque había elementos de identidad. Una parte, bueno, pues la iglesia, las devociones. Y otra parte, pues el sentido de identidad propio. Miren, es muy revelador. Cuando viene la crisis de 1808, que se saben las noticias de que Carlos IV, Fernando, su hijo, son prisioneros del invasor francés, son llevados allá, abdica Carlos IV, abdica Carlos V, Carlos Felipe se cede la cosa allá. Entonces se sienten abandonados y vienen las juntas. Tanto en España y en México se organizan las juntas. El Ayuntamiento de México, que sabía muy bien lo que había pasado desde que llegaron las noticias, ya tardíamente elabora una representación. Se hacen varias juntas con el virrey Iturrigaray y hay una famosa muy interesante, para mí muy interesante, entre las todas que son interesantes, del 8 de agosto de 1808, donde el virrey Iturrigaray reúne al ayuntamiento, a la audiencia, al obispado, a las corporaciones de la Ciudad de México y también a los representantes de distintos pueblos. Entonces es cuando viene la intervención del síndico del ayuntamiento, Primo de Verdad, Ramos, el cual inicia un diálogo con uno de los oidores y le dice, ustedes están subvirtiendo el orden, porque dicen que en la ausencia de los reyes, de los monarcas, la autoridad, la soberanía vuelve al pueblo originario. Sí, claro, porque ha sido un pacto entre el pueblo y el rey. Esto es lo propio de una monarquía, el pactismo. Sí, dice, pero el pueblo originario, ¿cuál es el pueblo originario? Entonces dice el licenciado, ¿verdad? Bueno, está la sociedad organizada. Y dice, no, usted ha dicho otra cosa. Y dice la relación de esa reunión del 8 de agosto, muy interesante, dice, y no quisieron entrar a más, porque entre los convocados a esa reunión estaban los gobernadores de las parcialidades de San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco, dice, descendientes de Moctezuma. Ah, entonces, si la cosa era mantener la autoridad en el pueblo mientras el rey o el legítimo monarca recobraba la libertad, ahí la figura del monarca como figura de política se volvió incendiaria, ¿verdad? Porque Moctezuma no solo había sido cautivo de un invasor, el conquistador, porque ya en la memoria histórica estaba cobrando ese relieve, que no tenían las crónicas originales, pero se le estaba dando, y esta identidad histórica, y se volvía un material incendiario. Es como una vieja película de celuloide, ¿verdad? Que si uno la guarda, pues se calienta y puede provocar un incendio. Me acuerdo una vez que estaban unos rollos de películas en el Archivo General de la Nación metidas en caja fuerte, y uno metía la mano a la caja y se sentía calorcito. Otro poco más y pues se incendiaba aquello, ¿no? Pues hay materiales históricos que en su momento no tienen mucha relevancia, pero que con el tiempo se vuelven incendiarios. Y eso estaba pasando con la conciencia histórica revelada en las crónicas de Nueva España, en las de Alba Ixtlilxóchitl, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta que años después, don Carlos María de Bustamante publicó la 13ª relación de Alba Ixtlilxóchitl como desastres y crueldades de los españoles. Bueno. Entonces, había una serie de elementos en ebullición por las alteraciones que estaban provocando las autoridades generales, emparejando un terreno administrativamente, la ordenanza de intendentes, todas estas regulaciones
cuya obsesión era uniformar el régimen, pues uniformar lo disparejo es muy difícil si no se tiene una bulldozer con lo cual se destruyen los volúmenes del terreno, y no había eso. Entonces empezó a manifestarse una sociedad heterogénea, dispareja, también muy agraviada. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que Abadi Queipo, en la representación sobre la inmunidad personal del clero, presenta al final, después de sus alegatos políticos muy claros en favor de la autoridad eclesiástica, presenta lo que Mora destaca cuando editó esta representación de Abadi Queipo, el estado moral y político de Nueva España en 1799. Por error la edición dice 1777, pero no, es 1799 porque habla de la ordenanza de intendentes que es de 86, etcétera, etcétera. Bueno, dice, es una sociedad discorde, dice, porque la gran mayoría de la población vive humillada por las obligaciones que se le imponen del tributo. El tributo que pagan los indios en sus pueblos, tal, bueno, eso es una cosa. Pero se les hace pagar a los mulatos, a los negros. Es un padrón infamante. Mucha gente, pues, no es tanto que no quiera pagar, pero no quiere ser considerada como de una calidad inferior. Es una sociedad estamental, discriminatoria, no por serlo racialmente tanto, sino por que una sociedad estamental se mide por el prestigio y la calidad de los grupos. Entonces, todos estos elementos discordantes van a salir, Flor, van a salir a la atmósfera que se está respirando, pues en los momentos en que se debiliten los controles de la autoridad política, que es lo que se estaba haciendo con estas medidas. Y bueno, hay otras representaciones de Abadi Queipo sumamente interesantes, porque Abadi Queipo va a España, ahí la regencia que queda como gobernadora por la ausencia del rey y del príncipe, lo nombra obispo de Michoacán, y cuando regresa hay una representación interesantísima de él, de mayo, por ahí así, de 1810, que dice, comienza con unas frases maravillosas, dice, el fuego eléctrico de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que ha pasado en la Revolución Francesa? Bueno, pues es totalmente la subversión de la legitimidad. Es decir, antes era el rey soberano, pero acuérdense ustedes que pues Luis XVI es ejecutado en la República, Primera República Francesa. ¿Cuál monarca? Cuando se le ejecuta, pues es el ciudadano Luis Capeto. Entonces, hay la subversión de la legitimidad, hay la idea de un contrato social. No es el pacto de los estamentos históricos existentes con el monarca, no. Es el pacto con una sociedad anónima que se llama la Nación Francesa. Y ahí el que tiene más saliva traga más pinole. Y ese fue el primer cónsul, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, que de primer cónsul pasaría a ser emperador de los franceses. ¿Qué pasa? Lo que dice Abadi Queipo, bueno, es que todo movimiento subversivo y engendra un desorden, y en ese desorden surge el déspota más hábil, y en este caso fue Napoleón. Y bueno, pues lo que pasa en septiembre de 1810, pues ya lo sabemos, es un levantamiento de gente heterogénea de una parte del pueblo que van y arman un movimiento violentísimo que recorre el centro del país y en unos meses hace una destrucción, queda una situación gravísima, ¿verdad? Ese 16 de septiembre en la madrugada, que se ve como el inicio de la independencia de México,
va a quedar ahí señalando una situación de lo que puede ocurrir con una sociedad heterogénea, mal avenida, cuando no hay los controles políticos que había porque ya estaban fuera y se han destruido. Hay interpretaciones muy interesantes, por eso esta charla que ya va de largo, voy a abreviar, tiene interpretaciones muy interesantes. Quiero terminar, ahorita que diga otras cosas, con dos interpretaciones de la Revolución de Independencia o de la independencia de México. Básicamente la de Lucas Alamán, la de José María Luis Mora y Lucas Alamán. Pero antes de eso, permítanme ver cómo se maneja esta situación. Una sociedad que se va por la violencia. En 1810, ciertamente Hidalgo y sus compañeros, que ya estaban peleados entre sí, son prisioneros, juzgados, ejecutados en 1811. En unos meses termina aquello, pero queda un país en guerra civil. Y una situación gravísima, y hay personajes que tratan de interpretar eso. Uno de ellos muy interesante, parte de este problema del patriotismo criollo versus la arrogancia y dominio de las autoridades eclesiásticas y políticas novohispanas, que es Servando Teresa de Mier, o Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, que es dominico. Ustedes saben, la célebre prédica del 12 de diciembre de 1794, donde toma una idea que circulaba desde el siglo XVII para decir que pues, los españoles no tenían título de dominio legítimo porque lo que los acreditaba era haber traído la fe católica a estas tierras. Pero se habían encontrado con que la imagen de Guadalupe que se veneraba en el santuario no era una pintura milagrosa que de la Virgen, no. Era la tilma, la capa, no era la tilma de Juan Diego, sino era la capa del apóstol, ¿verdad? Santo Tomás, cuando predicó en estas tierras con el nombre de Quetzalcóatl. O sea que a los españoles no se les debía nada, ni siquiera, por supuesto, la prédica del cristianismo, que ya la teníamos aquí. La prueba estaba ahí en esa imagen maravillosa que era la capa del obispo Santo Tomás. Bueno, eso causó una cosa tremenda. Se va procesado allá. Es un personaje, se escapa. En una de tantas, pues se escapa pasando por Francia e Inglaterra, y ahí es donde en España se le piden sus servicios para que redacte una historia de la revolución que está ocurriendo en Nueva España, para reivindicar la figura del virrey Iturrigaray, a quien se acusa de que intentó dar un albazo, un golpe de soberanía, llevar la soberanía, que las juntas que hacía eran subversivas. Y entonces empezó a escribir la historia y escribe la historia famosa, Historia de la Revolución de Nueva España, fíjense, antiguamente Anáhuac, el pasado indígena, y su avance hasta la actualidad. Esa historia la está escribiendo, la imprime en Londres en 1813. Londres se ha vuelto la meca de los conspiradores, ahí están todos. Pero esa historia termina con un libro 14, un libro 14, que fíjense es muy interesante porque ya está la insurgencia, no solo la insurgencia violenta, está también la insurgencia ideológica. Entonces, ese libro es muy interesante porque él habla de la Constitución de Nueva España.
Él encontró la Constitución en las leyes de los tiempos de la monarquía que rigieron la Nueva España. Dice, yo rescaté la Constitución de Nueva España de la mazmorra en que la habían sumido, la mazmorra de las leyes de Indias, ese revoltijo de leyes. ¿Y qué es? ¿Cuál es la Constitución de Nueva España? Bueno, pues es el pacto propio de la monarquía que celebraron nuestros antepasados, tanto los conquistadores españoles que vinieron como los nobles indígenas, porque él se decía descendiente de conquistadores y descendiente de Cuauhtémoc también. Lo celebraron con los monarcas españoles. ¿Qué han hecho los liberales? Las cortes españolas en 1810 han desconocido al rey y se han erigido en soberanos. Nosotros no tenemos que ver con estos españoles que están en Cádiz, que luego pasarían a Madrid, que están en Cádiz, no tenemos nada que ver con ellos. No tenemos nada que ver con el contrato social de Rousseau, de ese de la nación, así que surge ese ser anónimo. No. Como ellos desconocieron el pacto, nosotros desconocemos el dominio de las cortes españolas. Es un crítico de las cortes del liberalismo español, con un sentido, con una imagen pactista. Luego se volverá republicano. Pero ¿qué está pasando en Nueva España? En la guerra. Bueno, pues había un sentido de autonomía. Se dice, esto lo vamos a ver, que tanto Calleja como militares importantes y autoridades importantes españolas de Nueva España estaban pensando en una autonomía para evitar el altísimo costo que se implicaba seguir sirviendo a España desde aquí, mandándole recursos para mantener sus guerras en Europa, empobreciendo en un país que estaba en destrucción por la guerra. Y es muy interesante ver cómo hay documentos insurgentes. Piensen ustedes en los sentimientos de la nación, ¿verdad? Este documento que entrega Morelos en Chilpancingo diciendo cómo debía regirse, pero el famoso decreto constitucional para la libertad de América, que es la Constitución de Apatzingán, lo que promulgó el Congreso en Apatzingán, es una constitución republicana, centralista, una república católica. Los primeros artículos son la confesión de fe católica, la protección de la fe católica, como todas las constituciones del mundo hispanoamericano de esa época, o por lo menos del mundo novohispano clarísimamente, con un enorme respeto a los ministros del culto católico. ¿Por qué? Bueno, pues es una constitución que es reacción frente a la arbitrariedad de las autoridades realistas contra los miembros del clero que eran los líderes del levantamiento. Muchos habían sido ejecutados sin el menor respeto al fuero eclesiástico, algunos de ellos sin degradar, como degradaron a Hidalgo, ya no. Entonces, es una sociedad católica con sus tradiciones, pero que está reclamando la independencia, la separación de una España que ve bastante atea y liberal. Hay elementos muy interesantes aquí, cuestiones de sutileza, de ideas religiosas que habría que discutir en otro ambiente. Pero, fíjense, la Constitución, el decreto de Apatzingán, cuenta Lucas Alemán en su historia, que cuando lo conocieron tardíamente en la capital de la República Mexicana, fue quemado en la plaza pública como documento herético, anticatólico. Y Alamán dice, bueno, dice, si había alguna constitución respetuosa de los derechos de la religión católica y del clero, es la Constitución de Apatzingán, dice. Ya las cosas estaban tan confundidas, tan violentadas, que no había orden. ¿Cuáles son los antecedentes de la independencia de México? Pues todos estos. Un Estado
de destrucción, de desorganización política, en la que una sociedad heterogénea y muy difícil de organizarse si no cuenta con los resortes particulares que tenía y se estaban perdiendo en el estado de guerra, pues esa sociedad se destruye. Y entonces el argumento de Alamán es que en realidad la revolución de independencia, la revolución que levantó el padre Hidalgo, a quien él conoció, a quien él trató, hay imágenes muy interesantes de Hidalgo en la historia de Alamán, las notas de pie de página son interesantísimas. Conoció, bueno, él estuvo en Guanajuato cuando el desastre de la Alhóndiga, todo esto, bueno, dice, ahí no fueron ellos los autores de la independencia. En realidad, la guerra que promovió el cura Hidalgo sin conciencia de lo que hacía, lo que hizo fue retrasar la posibilidad de la independencia, que venían ya pensándola varios personajes. Bueno, esta es la interpretación que hace Alamán. ¿Por qué la hace? Bueno, hay que tomar en cuenta que Alamán tuvo una gran experiencia política. Acuérdense que él fue diputado por Guanajuato para las Cortes Españolas reunidas en Madrid antes de la independencia en 1821. Y Alamán cuenta en su historia que antes de salir, antes de embarcar, en enero de 1821, cuando iban a embarcar, se embarcaba siempre en invierno por aquello del vómito prieto, ¿no? Los reunió Gómez de Navarrete a decirles que no salieran, que ya se estaba organizando un movimiento para hacer la independencia y que iban a ser necesarios los representantes que se iban a España, que donde tenían que estar era aquí. No se fueron todos allá. Estuvieron en las Cortes reunidas en Madrid en 1821. Alamán tiene una relación muy interesante, pero también Alamán cuenta que el 25 de junio de 1821, todavía estando reunidas las Cortes, presentaron los diputados por Nueva España, de los territorios de la Nueva España, un documento en el que se proponía a la soberanía de las Cortes, estos ya han vuelto a tomar el poder los constituyentes en 1820, 1821, que se dividiera, que se hicieran 3 reinos, ¿verdad? Uno septentrional, que es Nueva España, incluyendo Guatemala, una parte de Centroamérica y todo el norte, las provincias internas, etcétera. Otro con capital en Perú y otro con capital en Santa Fe, donde se pusiera una rama, cortes propias, es decir, legislativos propios, y se pusiera como al frente del Poder Ejecutivo, ya había el sentido de división de poderes, a un miembro de la familia Borbón, de la familia real. Que eso fue rechazado y ya cuando se supo, un poco después de la declaración de independencia, bueno, ya de septiembre, hacia finales de septiembre se supo ya la declaración de independencia en Nueva España, pues ya ellos pidieron sus credenciales y se retiraron. Ya no tenía objeto. Alamán dice en su historia, dice, retomando las ideas del conde de Aranda, no es cierto. En ese momento lo del conde de Aranda no circulaba, fue un documento descubierto hasta 1825, según nos informa don Ernesto de la Torre Villar muy claramente. Pero como Alamán está escribiendo en 47, 48, 50, hasta 52 que termina la historia, pues ya sabía de eso, lo cual le valió por algún crítico el título de plagiario, no estaba plagiando nada. Esa idea de dividir en reinos los dominios españoles circulaba entre muchos personajes, porque estaban viendo la ineficiencia del poder central.
Este es otro elemento o antecedente de la independencia de México. Es decir, tarde o temprano, la monarquía desde la metrópoli tenía que sucumbir dada su ineficiencia, dada la cantidad de críticas que había. Alamán hace esta crítica y dice: la revolución que levantó el padre Hidalgo no fue una guerra de nación a nación, no fue una guerra política. Fue una guerra de proletarios, así dice, contra propietarios. El estímulo de esos primeros momentos de la revolución, de la guerra, fue el saqueo. La independencia la hicieron personas que tenían contacto con los negocios políticos y no se les reconoce ese mérito. Bueno, Iturbide y todo el grupo que finalmente transaron al final, después de haberse sometido pues, a los grupos rebeldes, pero que de todos modos no había una organización política. Mora, que como historiador no era de lo mejor, a él le encargaron una obra histórica que empezó a escribir y dejó de... Se llama México y sus revoluciones. Habla de movimientos que precedieron a la Revolución Mexicana. Y cuando habla de esos movimientos, dice: cuando hablo de esos movimientos no hablo de los motines de los indios y eso, no. Hablo de movimientos de los criollos. Es muy eurocentrista, muy clasista. Mora no veía a los indios, tuvo poca experiencia como sacerdote en el mundo. Él salió del colegio de San Ildefonso prácticamente a la lucha política y luego pasó. Dice, pero personas ilustradas y de buena fe, muchas de ellas, hicieron sentir que lo que era importante era quitarles a los españoles que nos habían dominado durante tanto tiempo y que nos seguían dominando sus propiedades y sus puestos. Y esto llevó al antihispanismo tremendo, la expulsión de los españoles, la apropiación y destrucción de la expulsión de los españoles, dice, y ese sentido de negativo de la Revolución de Independencia. Bueno, pues ahí son dos interpretaciones de la Revolución de Independencia negativas, pero Mora dice: la revolución tan violenta como necesaria, porque no habiendo entendido los españoles la necesidad de una reorganización de los dominios con reinos, si no independientes, sí autónomos, pues se perdió esa oportunidad y tuvo que venir la violencia. Bueno, eso es lo que se puede considerar como antecedentes de la independencia, en el sentido de que se pensó efectivamente en la independencia. Y entonces, pues, esta exposición se hace cargo de ellos de manera incompleta, pues dada la que ya llevo hablando, pues más del tiempo conveniente para una conversación como esta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido de verdad una explicación impresionante y yo creo que todos aprendimos enormemente y sobre todo lo que te reconozco es esa capacidad de memoria que tienes, porque verdaderamente tu exposición fue pues así, de lo que tú sabes, y yo creo que a todos los alumnos que nos siguen nos ha quedado muy claro esos antecedentes de la independencia con datos tan interesantes como los que dices. Hay por ahí dos preguntas que no sé si quisieras responder, aunque sea rápidamente. Dice Sí. la maestra Luz María Silva acerca de las representaciones de los documentos de Abad y Queipo, que ¿qué quiere decir? ¿Que era una exhibición de algo o era un documento con validez legal o por qué se llama representación? Sí. Bueno, la representación es un documento que se estilaba mucho en la época,
que es como para pedirle a la autoridad, demostrándole respeto, reconsideración de lo que ha dispuesto. Ya. Y se le hacen ver los inconvenientes de ponerla en práctica. Entonces hay que leer estas representaciones de Abadi Queipo. Abadi Queipo fue obispo de Michoacán, obispo electo, nunca fue consagrado. Y luego le fue muy mal cuando regresó a España. Pero él publicó sus documentos en 1813. Él es electo en 1810. Los publicó en un volumen por aquí en una imprenta en México muy conocida, Zúñiga de Ontiveros. Entonces, para mostrar la situación sociopolítica de Nueva España, y por eso Mora los incorpora a sus obras sueltas. Pero las representaciones, eso es una dirección a la autoridad para hacerle ver los errores en los que está incurriendo. Perfecto. Dice Carol, el caso de Fray Melchor de Talamantes y su escrito El Congreso Nacional de la Nueva España, que si lo podrías bueno, tocar un poco este tema. Ese es un caso ya muy interesante, peruano, interesantísimo, que sucumbe aquí en las cárceles de la Inquisición, en el que se ve ya el grado de avance que había en el desconocimiento de la autoridad real, ¿verdad? Es la subversión, porque él ya está proponiendo un régimen totalmente subversivo. La autoridad no viene de arriba, la autoridad está en la sociedad, está en el pueblo. Entonces, esta situación ya es totalmente subversiva. Es lo que Manuel Calvillo llama, con mucho acierto, la subversión de la ley. Perfecto. Por eso, Perfecto. sí. Bueno, Andrés, tienes muchas felicitaciones en el chat, de verdad, muchas felicitaciones, maravilloso, gracias, muchas gracias, excelente clase, mil gracias por su tiempo. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, Andrés, por tu exposición tan clara, por otro lado, y pues agradeciéndote mucho a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, tu generosidad para hablar de este tema que conoces profundamente y nos lo has demostrado. Y bueno, pues ojalá que para el próximo curso te animaras a hablarnos sobre Lucas Alamán, que creo que es uno de tus temas también favoritos y del que conoces profundamente también el tema. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, gracias a todos, al centro, por supuesto, y esperemos que ya las próximas reuniones en algún momento sean en ese espacio tan grato que es. Ojalá, ojalá, verás que sí, pronto volveremos a la normalidad. Y yo me disculpo que al principio no estuve, pero bueno, se ofreció una cosa muy urgente y bueno, me salí y bueno, una disculpa, pero te seguí en toda la conferencia. Pues nuevamente muchas gracias, gracias a todos los alumnos que nos siguen, que fueron más de 100 los que te siguieron y pues nos vemos pasado mañana con el curso que ya estamos casi por concluir. Gracias a todos y muchas gracias, Andrés. Hasta luego, gracias. Hasta luego.